53 minutos pasaron de las 6, momento de saludar. A esta altura ya una amiga de la casa, cada vez que tenemos alguna duda económica, por ejemplo, Patlayán de Ser decía, me conviene invertir en Levax, en Lecops, y bueno, vamos a llamarla Eva Sacco, a ver qué nos cuenta. No, pero no la llamamos por eso. Hola Eva, gracias por atendernos, nuestra economista de cabecera a esta altura. Bueno, gracias. ¿Cómo están? Bien. Eva, escribiste un hilo de Twitter muy interesante sobre el fondo de la discusión que vos decías en ese hilo, ojalá dispare la renuncia de Feletti, ¿no? O sea, una vez conocida la carta de renuncia de Feletti, prestaste atención a una oración de esa carta, a un concepto de esa carta, y desarrollaste un hilo que en la medida de lo posible te pedimos que resumas. Bueno, a mí me parece que esto es un tema que los que venimos trabajando el tema alimentos, el tema precios, venimos, digamos, observando desde el año pasado, y bueno, y cada vez nuestra observación se hace más preocupante, ¿sí? La salida de la pandemia fue con precios de alimentos al alza. Por, bueno, sobre todo lo que tenía que ver con la demanda china, que estaba recomponiendo stocks, en el mundo se estaban recomponiendo stocks, y la inflación, ¿no?, que implicó la salida de la pandemia por crisis en las cadenas globales de valor, etcétera. Eso ya hacía que el año pasado se estuviera discutiendo bastante fuerte el tema de retenciones, ¿sí? El año pasado recordemos que se cerraron las exportaciones de carne, por lo que fue el aumento de la carne, finalmente se volvió medio a foja cero y los precios volvieron a subir claramente, ¿no? Este año, con el tema de la guerra en Europa, ¿sí?, en el este europeo, Europa, digamos, en Ucrania y Rusia son los principales proveedores de trigo a Europa, ¿sí? Una cuestión de cercanía, etcétera, bueno, son los principales proveedores y se caen, ¿sí? Eso hace que, bueno, los países salgan a abastecerse de esos productos, también de gas, ¿no? En el tema del gas también nos afecta, pero nosotros no somos productores de gas, no somos importadores de gas, ¿sí? También nos afecta. ¿Y qué pasa? Empiezan a aumentar el precio de las materias primas, ¿sí?, a nivel mundial, y sobre todo el precio del trigo, y bueno, eso apalanca al pan, a todos los farináceos, las galletitas, fideos, etcétera, ¿sí? Alimento que consumen más intensivamente los sectores populares, ¿no? Además, recordemos que veníamos arrastrando todo este tema de las proteínas por la demanda de China. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Esto no pasa solamente en Argentina, ¿sí? Esto pasa en todo el mundo, y lo que vemos en las últimas semanas es que los países productores de alimentos, que son países de diferentes signos políticos, diferentes orientaciones, inclusive Indonesia, que es una teocracia, ¿sí?, empiezan a tomar medidas, con lo cual hablo de que acá es una cuestión de pragmatismo, ¿sí? No es una cuestión de ideología política ni orientación. Empiezan a tomar medidas para proteger a su mercado interno. ¿Por qué? Porque en un contexto de caída de la oferta exportadora, vos si no tomas medidas de protección al mercado interno, pones a competir a tu población con la demanda, con el poder de compra de los países centrales, lo cual es una cuestión, digamos, 2 más 2 es 4, ¿sí? Va a generar hambrunas. La tapa de Economist termina, ¿no?, la semana pasada, así como graficando con una espiga de trigo con calaveras, ¿no? Esta situación al cual el mundo está llevando esta guerra. Y así como dominó 23 países, de los cuales varios son grandes productores internacionales de alimentos en distintos sectores, empiezan a cerrar los mercados, ¿sí?, y a cerrar las exportaciones, y a tomar medidas de limitación. Breve repaso informativo para darle carnadura a esto que estás diciendo. Sí. India prohibió el excedente exportable de trigo, son 10 millones de toneladas aproximadamente de un gran productor de trigo. Indonesia tomó la misma decisión con el aceite de palma. Es uno de los el proveedor más importante de aceite de palma. Nosotros no lo consumimos mucho de manera directa. Nuestra cocina es un producto exótico, pero sí lo consumimos de manera indirecta en muchos productos alimentarios. En realidad no tanto, tal vez, porque nosotros tenemos el aceite de soja. Pero ¿qué pasa? Claro, pero sigo Eva. Directo. Sí, Eva, sigo con el repaso para darle carnadura a lo que decís de cómo distintos países están tomando decisiones parecidas. Irán prohibió hasta el 2023
la exportación de patatas, berenjenas, tomates y cebolla. Turquía con la carne de res, el cordero, la carne de cabra y cupos, le impuso cupos para todo tipo de aceites. Kuwait se sumó a ese tipo de medidas de protección de los alimentos para el mercado interno y prohibió exportar pollo, cereales y aceite. Kazajistán, estoy mencionando países totalmente distintos, con características distintas. Kazajistán prohibió hasta el 15 de junio vender fuera del país trigo y harina. Bueno, y podría seguir con países como Túnez, como Argelia, Serbia dentro de Europa, Kosovo. Es decir, hay muchos países que algunos productores, otros no, que cuidan los alimentos porque se ven venir lo que todo el mundo viene anticipando, The Economist, el New York Times también el fin de semana, la palabra es espantosa, pero es más que espantosa, perdón, es tremenda. Se ven venir una hambruna. Bueno, en Argentina no estamos haciendo absolutamente nada, y eso es lo que a uno le preocupa, ¿sí? Argentina produce mucho más, o sea, en este contexto de caída de la oferta exportable, o sea, se genera como una segunda ronda de aumento de precios, primero por la salida de Ucrania y Rusia del mercado, y después por la salida de todos estos países productores, ¿sí? Se genera una nueva contracción de la oferta exportable, lo cual por un lado es una buena noticia para Argentina, porque nosotros producimos mucho más alimentos de los que podemos consumir, y se espera una alza en los próximos meses del precio de los alimentos. Bueno, va a continuar con esta tendencia que ya veníamos experimentando. Pero por otro lado, ponemos a competir al poder de compra bastante alicaído, ¿no? Bastante malo de nuestra población con el poder de compra europeo. Ahí es donde entra el tema del desacople, el famoso desacople. Y ahí es donde entra el tema del desacople. Nosotros necesitamos de alguna manera limitar, ¿sí?, los precios internos. Dejar que haya oferta exportable, porque hay que aprovechar esa coyuntura. Nosotros producimos para 15 veces más la población que tenemos alimentos. Pero, de alguna manera, necesitamos que los domésticos, que nuestra población no pague los alimentos lo mismo que están pagando, además con precios al alza, en Europa, ¿sí? En otros países que no tienen soberanía alimentaria. A mí me preocupa mucho, sinceramente. Creo que esto además es una cuestión de que no es que uno dice, bueno, por una cuestión ideológica, retenciones sí, retenciones no, sino que son distintos países que están tomando medidas de protección a su población, países que además a uno le llama la atención, ¿no? Porque nombra una serie de países que realmente no tienen un cuidado demasiado, ¿no? Demasiado, digámoslo si querés, de populista, ¿sí? Una política demasiado populista, sino al contrario, y sin embargo están tomando medidas porque ven que se viene una situación muy compleja. Ahora, Eva, sí. Para cerrar, esta idea que vos mencionaste, quisiera resaltarla. Cuando nosotros decimos, porque claro, nosotros mencionamos que en Argentina puede haber problema de alimentos, y de abastecimiento de alimentos, y mucha gente dice, pero ¿cómo? Si nosotros somos productores netos de trigo, somos productores netos de cebada, de bueno, todo tipo de cereales, y además de proteínas. ¿Cómo es que nos puede faltar alimento? Pero nosotros no podemos producir alimentos para todo el mundo, nosotros no podemos sustituir la oferta exportable que se está cayendo lo que yo de comento, todos esos países. Claro, lo que yo comento. Entonces el ajuste va a ser vía precios. Exacto. Y nuestra población no va a tener para competir con el poder de compra que tiene un alemán, un europeo, un inglés. El problema no es de producción, sino que el problema es de precio. Y lo que vos estás diciendo es lo que hay que garantizar es que los argentinos puedan acceder en el sistema que nosotros convivimos, que es un sistema capitalista, donde los alimentos son una mercancía, que los argentinos puedan acceder a esa mercancía. Es eso lo que se está planteando, digamos. Exactamente, es eso lo que se está planteando, y es lo que están planteando todos los países productores del mundo, básicamente. A mí me parece que en ese punto Feletti hay que darle la razón, ¿sí? Y espero que el próximo secretario de gobierno que venga, más allá de los nombres, más allá de las simpatías personales y alineaciones políticas, entienda la magnitud de la crisis internacional, y que esto además es un día a día. Por ahí en 3 meses los precios de los alimentos vuelven a caer, y ya no hace falta desacoplar. Claro.
Eva, como siempre, muchísimas gracias y muy clara. Te vamos a volver a molestar, lo sabés, ¿no? No, por favor, un gusto, cuando quieran. Un abrazo grande. Eva Sacco, economista y integrante del